Muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo dónde se encuentren ustedes. Yo personalmente estoy en Costa Rica, he estado dando aquí una serie de clases para una institución internacional que organiza una academia. No puedo dar muchos más datos al respecto por ahora, pero aquí es donde me encuentro y en este momento son las 6:22 de la tarde en Costa Rica. Vamos a este vivo, en verdad se iba a hacer a través de Instagram. No fue posible hacerlo en Instagram por unas cuestiones técnicas, así que nos hemos movido de plataforma y estaremos haciéndolo aquí en YouTube. Me darían una gran ayuda a todos ustedes si me contribuyen con un like. Es algo que siempre estamos pidiendo en estas transmisiones en vivo, especialmente en esta se los voy a pedir porque como esto no ha sido organizado con tiempo ni con los detalles técnicos del caso, entonces, bueno, va a ser menos gente seguramente la que se haya enterado de nuestra presencia esta tarde aquí. De hecho, ya hay gente avisándome que no se había enterado y que no se le había avisado a través de YouTube. Tenemos ya casi 500 personas en vivo. Hoy vamos a tratar un tema que yo creo que es urgente, pero en función de la coyuntura, o sea, en función de lo que ocurre día a día, a veces la aceleración propia de nuestros tiempos no nos deja tiempo para pensarlo, valga la redundancia. Y es el tema de los derechos humanos. Vamos a estar hablando además con un académico que se dedica a los derechos humanos, que se dedica al estudio del derecho, un académico español. En instantes nada más voy a estarles hablando un poco más de él. Ya tenemos 807 personas conectadas. Ustedes sabrán además de lo que está pasando en Argentina. No va a ser el tema de este vivo, pero les comento que en este momento se está discutiendo y está al rojo vivo el clima social y político en Argentina. Se está discutiendo la ley bases en el recinto de los diputados y ya han habido episodios de violencia. Quiero mostrarles lo que pasó el día de ayer mientras aguardamos 2 o 3 minutos más para empezar con nuestra conversación del día. Quiero mostrarles la violencia de la izquierda para que ustedes vean que estos son los que después claman por los derechos humanos, claman por la democracia y son en realidad los que no tienen ningún problema a ver, un segundo, no tienen ningún problema en atacar a las personas simplemente porque no piensan como ellos. Miren este caso, por Pero favor. iban a tratar la ley. De ayer. No, vine. No, vine a ver la marcha. Que o sea, como yo, que vengo a ver la marcha. Claro, tal cual. Pero Bien, se me tenías vieron. una gorra Puma, tenías una gorra. La verdad, te digo, la verdad me discriminaron por cómo viene vestido, porque Claro. bueno, me pareció una situación como para venir con un saco, porque estamos tratando una ley. Sí. Nada más. ¿Y vos de dónde No puede sos? ¿De ser acá que de me Capital? ¿De discriminen dónde por eso. venís? Yo estoy viviendo en San Telmo, pero ¿Qué edad tenés? 23, vengo de 23. ¿Viste solo? De Morón. No, vine acá con mis No, amigos, venimos viajamos. desde Mar del Plata porque hoy iban a tratar la ley y queríamos ver Claro. cómo se da la situación. Pues nos pareció una ocasión especial y nada, nos encontramos con esto, de que estábamos caminando en la calle y nos empezaron a patotear, nos empezaron a empujar. O sea, nos por metían la manera traba. en que están vestidos. A mí sí, porque literalmente no tenía ni siquiera, vestidos. yo ni siquiera tengo algo de la libertad, o sea, yo banco al presidente, pero no tengo nada, ¿entendés? O sea, Cabe aclarar que el agresor es un profesor de universidades, es un docente. Es un docente que estaba allí y que simplemente porque vio que había alguien con simbología de una fuerza política que a él no le agrada, le arroja una trompada en la cara. Estas son las mismas personas que después te vienen con el cuento de los derechos humanos, te vienen con el lloriqueo por la represión, te vienen disfrazados de nobles demócratas, pero que ahora están mostrando su verdadero rostro después de haber perdido las elecciones. Su verdadero rostro es el de aquellos que están dispuestos a respaldar la democracia únicamente cuando ellos son los que ganan. Esa es la realidad del kirchnerismo, esa es la realidad de la izquierda en general. Solo apoyan la democracia cuando las urnas los favorecen a ellos. Cuando ese no es el caso, van a hacer hasta lo imposible para estropear los canales institucionales propios de una república sana. Bien.
He tocado tangencialmente, mostrándoles este video, el asunto de los derechos humanos. Tangencialmente, ¿bien? Porque ahora vamos a ingresar de lleno en esa temática, que es la temática de este vivo. Vamos a estar dialogando con un docente universitario, un catedrático que se dedica al estudio del derecho. Me estoy refiriendo a Francisco Contreras, el Curro, le dicen sus amigos. El Curro Contreras es docente español y además ha sido diputado de Vox, o sea que ha estado también en la arena política. El Curro Contreras va a estar dialogando conmigo, va a estar dándonos prácticamente una clase magistral. Alrededor de 25 minutos vamos a estar hablando con él sobre los derechos humanos. Básicamente, ¿qué son? Interesa mucho saber qué son los derechos humanos, porque hoy te venden que derecho humano es cualquier cosa que a alguien se le ocurra llamarla derecho humano. ¿Qué son los derechos humanos? ¿Realmente existen? ¿No existen? ¿Son una ficción? ¿Son una realidad? ¿Son parte de nuestra realidad antropológica? ¿Cuáles son sus fundamentos? ¿Cuál ha sido su evolución o su regreso? Porque hay que ver lo que está pasando ahora. ¿Se están corrompiendo los derechos humanos? Bueno, todas esas cuestiones vamos a estar hablándolas con Francisco Contreras ahora mismo. ¿Qué tal, Francisco? ¿Cómo estás? Bienvenido al ¿Qué tal, canal. Agustín? Pues nada, es muy tarde en España, pero encantado de estar aquí conversando contigo No, y muchas gracias. es un lujo. Muchísimas gracias por estar a esta hora. En España entiendo que deben ser ya la 1 de la mañana, más o menos, La ¿no? 1:30 de la mañana, sí. La 1:30 de la mañana. Bueno, No, vamos a tratar de no quitarte demasiado tiempo. no. Vamos a arrancar por lo básico. ¿Cómo caracterizarías la noción de derechos humanos? ¿Qué es un derecho humano? Bueno, la noción de derechos humanos es una noción en la que estamos constantemente rodeados. Los derechos humanos son un comodín que se utiliza constantemente en el lenguaje político, en el debate social. Y precisamente este es uno de los problemas, ¿no? La superabundancia, la ubicuidad de la invocación de los derechos humanos. Marcelo Pera escribió hace unos años, pocos, 4 o 5 años, un libro que se llamaba Derechos Humanos y Cristianismo, y un poco irónicamente decía que la primera palabra que pronuncian los bebés cuando aprenden a hablar ya no es mamá, sino derechos, ¿no? Mis derechos. Claro. Inmediatamente la ironía continúa si tenemos en cuenta que los derechos humanos, tal como han llegado a ser entendidos en los últimos tiempos, incluyen precisamente el derecho de esa mamá a suprimir a ese bebé en la etapa fetal, ¿no? O bien el derecho de una persona que carece de pareja del sexo opuesto, de cónyuge del sexo opuesto, a tener un hijo. Es decir, ese bebé, en virtud de este nuevo entendimiento de los derechos humanos, quizás no va a tener una mamá, quizás ha sido encargado mediante alquiler, por ejemplo, pues por un hombre no necesariamente homosexual, simplemente que carezca de pareja femenina, ¿no? Precisamente en estos días se debate en Francia la incrustación del derecho al aborto como un derecho fundamental en la Constitución francesa, por tanto su blindaje, ¿no? De tal forma que ya ningún gobierno en lo sucesivo, ningún parlamento pueda suprimirlo. Entonces, esto ya nos pone un poco sobre la pista de los peligros que se ciernen en la actualidad sobre la categoría de los derechos humanos. Y quiero advertir de que mi perspectiva, mi enfoque sobre los derechos humanos es un enfoque positivo. Quiero decir, estoy convencido de que son una noción que ha hecho mucho bien a la humanidad, y precisamente por eso nos debe preocupar su deriva actual, su corrupción, las contradicciones internas, la inflación. Hay varios problemas, ¿no? Hay un problema de hiperinflación de los derechos, en el sentido de añadir un derecho nuevo pues cada 2 meses. Y hay un problema de contradicciones internas. En la medida en que se van añadiendo nuevos derechos, pues bien, muchos de estos nuevos derechos resultan ser contradictorios con los derechos clásicos, es decir, con los verdaderos, con los fundados sobre la naturaleza humana. Una de las contradicciones creo que tienen que ver con sus fundamentos, es decir, la pregunta por el fundamento de los derechos humanos es ¿de dónde surge? ¿Cuál es la fuente del derecho humano? Entiendo yo que el fundamento de un derecho humano debiera ser la humanidad de aquel que posee ese derecho. Caso contrario, estaríamos frente a un problema terminológico. Ahora bien, para hablar de humanidad, debemos entender que hay algo que se pueda caracterizar como naturaleza humana.
que es común a los seres humanos. Entonces, la noción de derechos humanos, en cuanto a su fundamento, reclama la idea de naturaleza humana. Ahora, llama la atención ver que aquellos que piden cada vez más derechos humanos y que le llaman a cualquier cosa derecho humano, son muchas veces los mismos que niegan la existencia de algo así como una naturaleza humana. Entonces, ¿cuál es el fundamento del derecho humano? ¿Es efectivamente la naturaleza humana de aquel que se convierte en sujeto de ese derecho? ¿O hay otras formas de caracterizar la fuente de donde surgen los derechos humanos? Sí, bueno, ha habido muchos filósofos que han afirmado que el fundamento de los derechos humanos no era la naturaleza humana, sino la historia. Los derechos humanos son un producto histórico. Por ejemplo, Norberto Bobbio, el filósofo del derecho y filósofo político italiano, digamos socialdemócrata o socialista democrático, él era muy tajante en el sentido de que no existen los derechos naturales, ¿no? Solo existen derechos positivos, derechos históricos. Ahora bien, si los derechos humanos se confunden sin más con los derechos positivos, es decir, los derechos que te reconozca la legislación de un Estado en un momento histórico determinado, pues bien, entonces no tendríamos argumentos para afirmar, por ejemplo, que los esclavos en el siglo XVIII, cuando existía la esclavitud, estaban viendo vulnerados sus derechos, ¿no? Ya que la legislación del momento no les reconocía derechos positivos. O lo mismo podríamos decir sobre los exterminados por el totalitarismo en el siglo XX. Bueno, las leyes alemanas de los años 80 no reconocían derechos a los judíos, por tanto, cuando fueron primero discriminados y encarcelados y tal, y después finalmente exterminados, pues no estarían siendo vulnerados sus derechos, si es que sus derechos no existen otros derechos, como dice Bobbio, que los históricos, los positivos. Por tanto, tiene que existir algo más, ¿no? Todos presentimos que tanto en la esclavitud como en las matanzas del totalitarismo sí se estaban vulnerando derechos, pero no pueden ser derechos positivos, ya que la legislación del momento no nos reconoce derechos positivos. Lo que tendrían que ser derechos de otra naturaleza. A eso es a lo que primero los filósofos, después los propios textos legales vienen llamando derechos humanos o derechos naturales. Son derechos que son anteriores y superiores a los derechos positivos, los derechos reconocidos por la legislación histórica, aunque aspiran a encarnarse en la legislación positiva, como una vocación de positividad, ¿no? Pero en la medida en que son anteriores y superiores a ellos, los derechos humanos proporcionan un rasero moral desde el cual juzgar la legitimidad de un sistema jurídico positivo, en la medida en que lo respeten más o menos, ¿no? Un sistema jurídico positivo es legítimo si en líneas generales respeta los derechos naturales de las personas, y es ilegítimo si no los desarrolla, no los respeta, ¿no? De hecho, bueno, perdón que te interrumpa, pero de hecho la noción de Bobbio no es conteste con los puntapiés históricos que se dieron para institucionalizar las organizaciones de los derechos humanos, la primera declaración de los derechos humanos, que surgieron en un contexto post-Segunda Guerra Mundial, con la cual no se tenía a disposición derecho positivo para juzgar al nacionalsocialismo, a sus líderes, y por eso sirvió la idea de derecho humano para establecer tribunales institucionales y empezar a hablar en esos términos. O se protegen derechos que estén más allá de la positividad que proviene del Estado, o este tipo de horrores quedan impunes. Claro, por supuesto. Es que, de hecho, los derechos humanos venían siendo incluidos en las constituciones desde finales del siglo XVIII, desde la Revolución Francesa y la Revolución Norteamericana, ¿no? Es decir, no son un invento de la Segunda Posguerra Mundial. Ahora bien, con esta constitucionalización y, por tanto, positivación de los derechos a nivel nacional, se planteaba el problema de lo que Hannah Arendt llamó la aporía de los derechos. Y es el hecho de que la tutela de los derechos es encomendada al Estado. Ahora bien, el Estado es también el agresor potencial frente al cual hay que defender a la persona, ¿no? Es decir, los derechos humanos son también barreras de protección del ciudadano frente a la omnipotencia estatal. Entonces, convertir al Estado en el único tutor, el único protector o garante de los derechos es como poner a la zorra a cuidar del gallinero. Si precisamente el Estado es la amenaza frente a la cual tenemos que protegernos. Y la solución para esta aporía
por supuesto, es la creación de instancias no estatales de tutela de los derechos, que son instancias supranacionales. Por eso hay una tendencia a la internacionalización de los derechos humanos a partir de la segunda posguerra. Por supuesto, el paroxismo de esta aporía de los derechos llegó con el totalitarismo, ¿no? Cuando los estados totalitarios, fascista y comunista, pues, en fin, atropellaron los derechos humanos en una medida que no se había conocido en la historia, probablemente, ¿no? Yo distingo, en fin, yo hablo de una naturaleza reactiva de los derechos humanos, en el sentido de que se han ido desarrollando como reacción, como respuesta a traumas históricos previos. Entonces, distingo tres grandes momentos. Uno son las guerras de religión a partir de 1517, cuando se produce la fragmentación de la cristiandad después de la Reforma Protestante. Vienen un siglo y medio de conflictos religiosos muy sangrientos, y la respuesta a eso es la formación del concepto de libertad religiosa. Primero en la obra de diversos pensadores y después también en textos positivos. Sería, por lo tanto, la libertad religiosa es el primero de los derechos humanos, digamos, en orden cronológico, y no puede sorprender porque el hombre del siglo XVII todavía es muy religioso. Por tanto, para él lo más importante es la religión, lo más importante es la salvación del alma, y de ahí esta primacía de la libertad religiosa. Después tendríamos un segundo momento, también reactivo, porque el mal frente al que se reacciona ahora es la excesiva concentración de poder en los reyes absolutos. El momento de la monarquía absoluta es el siglo XVII y XVIII, y no en todos los países. En España, por ejemplo, es discutible que haya habido nunca una monarquía absoluta, quizás sí en el siglo XVIII con los Borbones, no antes con los Austrias. Sobre todo en Francia, la Rusia de los zares, etc. Bueno, entonces, como respuesta a esta excesiva concentración de poder, vamos a tener las revoluciones liberales de finales del XVIII, la Revolución Norteamericana, la Revolución Francesa, y estas revoluciones también van a alumbrar textos sobre derechos humanos muy influyentes, ¿no? La Declaración de Derechos del Buen Pueblo de Virginia, 1776, las enmiendas de la Constitución Federal Norteamericana, la propia Declaración de Independencia Norteamericana y, por supuesto, la célebre Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de la Asamblea Nacional Francesa en 1789. Entonces, ese sería el segundo hito importante, el segundo salto adelante de los derechos. Y el tercer momento, por supuesto, es el que comentábamos antes, es la segunda posguerra mundial, como reacción a la hecatombe jurídica y moral de los totalitarismos del periodo de entreguerras. Entonces, en tu modo de ver los derechos humanos, ¿se desprenden de alguna consideración antropológica? ¿Hay una ontología de los derechos humanos? ¿O es simplemente el devenir, como mencionabas recién, de un proceso histórico que va generando esta idea, que la va modificando al calor de las luchas políticas, de las luchas jurídicas? ¿Cómo dirías vos que en dónde se puede encontrar la fuente del derecho humano entonces? ¿En la historia o en la naturaleza? No, yo creo que el fundamento de los derechos humanos es la naturaleza humana. Ahora bien, el concepto de naturaleza humana está en crisis, está pasado de moda, como tú apuntabas antes. Es rechazado precisamente por aquellos que más abusan del concepto de derechos humanos, que están ampliando constantemente el catálogo de los derechos humanos, pues ellos precisamente rechazan la noción de naturaleza humana. Yo creo que el fundamento de los derechos humanos es la dignidad humana. Como los seres humanos tenemos dignidad, hay ciertas cosas que no se nos deben hacer. No se debe torturar a un ser humano, no se le debe matar, no se le debe encarcelar sin un juicio justo, no se le debe impedir que profese la religión que le parezca más razonable o que exprese sus ideas políticas, filosóficas y de otro tipo. Todo esto se basa en la dignidad humana. Ahora bien, claro, la dignidad humana es una palabra bien sonante, pero tampoco es evidente por sí misma, en el sentido de que en qué se basa a su vez la dignidad humana, ¿no? Y es aquí donde me parece a mí que, digamos, los materialistas en general se ven aprietos a la hora de argumentar la dignidad humana. Pues si la especie humana ha surgido por azar, como el resultado de una serie de eones de evolución biológica ciega, que no obedece a ningún plan, simplemente tenemos pues, mutaciones aleatorias, etcétera. Bueno, pues entonces no se ve por qué tendríamos una dignidad especial, ¿no? Somos simplemente una especie animal más, quizás con un cerebro más circunvolucionado, una capacidad intelectual superior, pero la diferencia entre nosotros y los animales no sería un salto cualitativo, sino un salto cuantitativo. Claro. Y de hecho esto lo vemos con la moda animalista, etcétera. Cada vez se le reconocen más
más derechos a los animales. Es lógico, si entendemos que somos simplemente una especie animal más y no estamos aquí por ninguna razón especial. Estamos aquí como consecuencia de una serie de azares bioquímicos. En cambio, desde una perspectiva religiosa trascendente, pues sí, lógicamente los cristianos lo tienen muy fácil para argumentar la dignidad humana, porque sí existe ese abismo ontológico entre el hombre y los animales. El hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios, los animales no. Los hombres tenemos una dignidad especial, tenemos un alma inmortal, a diferencia de los animales. Por otra parte, Cristo ha asumido la naturaleza humana al encarnarse y al asumirla la ha enaltecido. Es decir, hay una serie de argumentos que posee la visión cristiana del ser humano y que no posee la visión materialista. Yo creo que el fundamento es la naturaleza humana y la dignidad humana. ¿Qué otra forma de corromper los derechos humanos existe? Entiendo que una de ellas pasa por la pérdida del fundamento. Otra mencionabas la inflación. Estamos viviendo en un momento donde la gente lo primero que aprende a decir es derechos. Yo tengo estos derechos y cada vez esos derechos se convierten en un menú más y más y más amplio, generando contradicciones internas. ¿Cómo caracterizarías este fenómeno y en qué sentido afecta la noción de derecho humano? Sí, efectivamente, es uno de los problemas que tenemos. Un problema que no es reciente, quiero decir. El catálogo de los derechos humanos venía ampliándose a lo largo del siglo XX. Por ejemplo, se añadieron los llamados derechos económicos y sociales. Claro. Ya precisamente en esa oleada de nuevas constituciones y declaraciones de derechos de la segunda posguerra, a los derechos clásicos, que eran derechos civiles y políticos, y derechos que se basaban en lo que Isaiah Berlin llamaría libertad negativa. Negativa no en un sentido valorativo, sino en un sentido descriptivo. Es decir, es la libertad para cuya satisfacción basta la abstención del Estado. La libertad religiosa consiste en que el Estado no interfiera en la esfera religiosa, ¿no? Que no prohíba determinada religión, etcétera. Para garantizar ese tipo de derechos basta que el Estado no haga nada. Presuponen la abstención del Estado. Bueno, los derechos económicos y sociales, la segunda generación de derechos humanos que se añaden a partir de mediados del siglo XX, se basan en todo lo contrario. Se implican que el Estado tiene que intervenir, tiene que ofrecer una serie de servicios educativos, sanitarios, pensiones de jubilación, etcétera, al ciudadano. Con lo cual, al Estado se le están pidiendo cosas contradictorias. De un lado se le está pidiendo que se abstenga o que se contenga, y de otro lado se le está pidiendo que se expanda. Y, de hecho, el reconocimiento de derechos económicos y sociales da lugar a un crecimiento desmesurado o muy rápido del tamaño del Estado y también del gasto público y de la deuda pública, etcétera, el déficit público a lo largo del siglo XX, ¿no? A principios del siglo XX la mayoría, no había ningún Estado cuyo gasto público superase el 10% del Producto Interior Bruto. En la actualidad en Europa estamos entre un 40 y 50%, es decir, el Estado absorbe cada año casi la mitad de la riqueza toda la riqueza que se produce en el país, y en algún país como Francia incluso se supera el umbral del 50%, ¿no? Y esto, además de problemas de contradicción interna, porque, como digo, se le piden al Estado cosas contradictorias, de un lado que se restrinja y de otro lado que se expanda. Todo esto además está trayendo problemas económicos y sociales, es decir, el lastre que supone para la economía, la presión fiscal que requiere el mantenimiento de un gasto público tan desorbitado, pues está destruyendo la competitividad de las economías socialdemócratas de Europa, y por eso el crecimiento de Europa está lento. No podemos decir que Europa esté quebrada, pero su crecimiento económico desde hace décadas es más lento que el de otras regiones del mundo. De esa forma nos vamos empobreciendo lentamente, vamos perdiendo posiciones. Y bueno, y a los argentinos que os voy a contar, ¿no? Lo que habéis padecido desde hace décadas, pues también con la aplicación de estas teorías de la justicia social o este compromiso con los derechos económicos y sociales que implican hipertrofia del Estado y, por tanto, empobrecimiento. Estos serían los derechos económicos y sociales. Pero después tenemos, digamos, una tercera generación de neoderechos woke, a los que aludimos un poco antes, que ya implican directamente la negación de los derechos clásicos. El derecho al aborto, evidentemente, implica la negación del derecho a la vida del ser humano en la primera etapa de su desarrollo, pero no solamente eso, el derecho al hijo de una persona que carece de lo previsto por la naturaleza para poder tener hijos, que es una pareja de sexo opuesto,
pues también implica la negación del derecho del niño a un padre y una madre, a su padre y su madre, ¿no? La igualdad ante la ley, que es también, yo lo entiendo como uno de los derechos, además yo diría que es la aportación más importante del liberalismo, la igualdad ante la ley. Bueno, pues está siendo destruida por los nuevos derechos woke, es decir, todos estos derechos de discriminación positiva, según los cuales pues habría que proporcionar cuotas de presencia femenina o de presencia de los colectivos supuestamente discriminados, supuestamente oprimidos, en todos los estamentos, ¿no? Desde las universidades de élite hasta los gobiernos, hasta los parlamentos, hasta las empresas, etc. Estamos sustituyendo la meritocracia por la diversocracia. Antes se buscaba a los mejores para cada puesto, los que tuvieran más capacidades. Ahora ya no se busca la excelencia, ahora se busca la diversidad. Lo que se busca es que haya ratios equilibradas de los distintos sexos, orientaciones sexuales, razas, etcétera. Pero esto implica un pisotamiento de la igualdad ante la ley, porque claro, la discriminación positiva para determinado colectivo es negativa para todos los demás. Hoy día en universidades norteamericanas están entrando estudiantes de color, afroamericanos, y estudiantes hispanos con una nota de 900, 950 en el examen SAT, que va hasta 1400, mientras que un blanco o un oriental se puede quedar fuera con 1300. Bueno, esto es una vulneración de derechos humanos, diría yo, ¿no? Del derecho a la igualdad ante la ley. Estamos destruyendo la igualdad ante la ley. Y finalmente estamos destruyendo la libertad de expresión, o la estamos deteriorando, porque esos neoderechos woke se convierten muy rápidamente en dogma de fe incuestionable. Sí. Por tanto, perdemos la libertad de expresión o la libertad de pensamiento en lo que se refiere a su crítica, ¿no? Es decir, la libertad de expresión está en horas bajas, está en el peor momento desde hace décadas. Mira, si me permitís un ejemplo, justamente hoy estuve conversando con el equipo de abogados que representó a esta mujer que en Inglaterra simplemente se paraba en la vereda de un abortorio, de una clínica de abortos, y oraba hacia sus adentros, ¿no? Ni siquiera en voz alta, no tenía ni un megáfono, ni un cartel, ni se trataba de una manifestación. Ella simplemente estaba allí, parada frente a esta clínica de abortos, y hay un video donde se ve que llega un auto de la policía, se bajan dos oficiales, le preguntan qué está haciendo, ella dice, estoy orando hacia mis adentros, y le dice, entonces usted queda detenida. Bien. ¿Por qué la detienen? Bueno, porque se supone que entre su libertad religiosa, que incluye además su libertad de expresión, aunque no estaba expresando nada porque no estaba diciendo en voz alta absolutamente nada, tienen un rango inferior al derecho que tiene esa clínica de abortos a hacer abortos, y las mujeres que van a hacerse un aborto a esa clínica pues tienen un derecho superior al de la libertad religiosa de esta señora que simplemente está de pie en el espacio público. Y me contaban estos abogados que ya le ha pasado al menos 3 veces, que la policía llega, la levanta, la mete presa durante algunas horas y después al rato, bueno, simplemente la libera. Es una forma de amedrentarla. Pero estaban muy preocupados estos abogados porque dice que en estos días se está implementando una nueva normativa en Inglaterra que establece una exclusión de un radio de, vamos a decir algo, no sé, vamos a decir 3 kilómetros, de un radio muy amplio, respecto de cada una de las clínicas abortistas que están allí en Inglaterra, donde uno no puede ingresar en ese radio con algún tipo de consigna provida sin vulnerar esta nueva norma que empieza a regir desde muy pronto en Inglaterra. Esto me parece que es un ejemplo que calza perfecto para lo que vos estás argumentando, y es que se pierden los verdaderos derechos humanos cuando se incorporan neoderechos que simplemente hacen cortocircuito en el sistema global de los derechos humanos, ¿no? Claro, por supuesto. Pero nuestra respuesta tiene que ser reivindicar los verdaderos derechos humanos, no tirar a la basura el concepto mismo de derechos humanos, que es una tentación en la que ocurre, me parece, en determinados
personas que están ya exasperadas, están hartas de toda esta deriva, y dicen, bueno, los derechos humanos fueron una mala idea desde el principio, fueron un error desde el principio. Tradicionalistas, etcétera, consideran que la historia occidental se echó a perder en 1776 o 1789. Yo considero que más bien se echó a perder en 1968, con todo lo que implican esas fechas, ¿no? Es decir, la idea original era una buena idea y la ha hecho mucho bien a la humanidad. Por tanto, no debemos tirar el niño con el agua del baño, no renunciemos al concepto mismo de los derechos humanos. Tenemos que depurar los derechos humanos y digamos, recuperar la concepción clásica de los mismos y, eso sí, combatir estos neoderechos que no solo están reduciendo la categoría de derechos humanos al absurdo, al inflarla infinitamente, y la cantidad va en perjuicio de la calidad. Para poder tomarse en serio los derechos deben ser pocos en número y, digamos, simples y basados en la naturaleza humana. Está ocurriendo todo lo contrario, ¿no? Es como con la inflación monetaria. Cuando aumenta la cantidad de dinero, pues se devalúa el valor del dinero. Lo mismo está ocurriendo con los derechos humanos. Debemos solo ver, ya digo, a la visión original, derechos pocos en número, derechos susceptibles de ser tomados en serio. Es más fácil tomarse en serio derechos que impliquen abstención del Estado, claro, porque la abstención depende solo de la voluntad política, simplemente. La religiosa, bueno, pues el Estado no interviene en la religión, ya está. En cambio, los derechos económicos y sociales, por su propia naturaleza, son relativos, porque todo dependerá de la capacidad financiera del Estado. Derecho a la vivienda, bueno, muy bien, está muy bien poner en la Constitución un derecho a la vivienda, pero el Estado no tiene dinero para comprar un piso a cada ciudadano, ¿no? Entonces, los derechos sociales, los de segunda generación, son relativos por su propia naturaleza, porque dependen de que tengas o no los recursos para hacerlo. Los derechos de primera generación, que solo piden la abstención del Estado, dependen de la voluntad política. Por tanto, son rigurosamente exigibles, digamos, categóricamente exigibles. Ese es el tipo de derechos que tenían sentido y por el que debemos apostar, ¿no? Y te hago una última pregunta relativo a esta aporía identificada por Hannah Arendt que recién mencionabas y que de alguna forma da lugar a la creación de instituciones internacionales que están, digamos, allí con el fin de garantizar los derechos humanos. ¿Esto no es un peligro? Es decir, ¿no es un peligro que esas organizaciones sean cooptadas por lo que hoy llamamos agenda globalista y que terminen precisamente desde esas instituciones imponiendo una visión corrupta de los derechos humanos? Voy a poner un ejemplo. La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos en América ha venido creando constantemente nuevos estándares de los derechos humanos, entre los cuales, por ejemplo, se encuentra la idea del aborto como derecho humano, la identidad de género como derecho humano, la necesidad de reformar el Estado para incorporar leyes de cuotas de género, y todo esto termina proviniendo de este tipo de organismo internacional que cuando uno hace lupa y ve sus estados financieros, va a ver que están totalmente manejados, como es este caso, por organizaciones no gubernamentales, fundaciones, incluso multinacionales, como puede ser desde Google hasta Open Society Foundations, pasando por la Fundación Ford, que meten millones de dólares para condicionar lo que allí adentro se genera como estándar de derechos humanos, y estos estándares que son recurrentemente publicados en documentos que son de público acceso, cualquiera puede ingresar y buscar lo que estoy diciendo, terminan condicionando a las Cortes Nacionales de América que han aceptado estas instituciones dentro de su sistema jurídico. Con lo cual es muy fácil hoy ir a un lugar donde no está legalizado el aborto y exigirle a una corte que aplique estándares que ya han sido reconocidos por estos organismos internacionales. ¿Esto no es un atentado contra la idea de Estado-nación democrático de derecho? Sí, sí lo es. Como dije antes, originalmente la idea era buena. Y como los estados a menudo fallan en la garantía de los derechos humanos, era natural pensar que necesitábamos una instancia superior a los estados que los vigilase, les obligase a respetar los derechos. Pero también en esto nos han fallado. Claro, aquí el problema es siempre quis custodit custodes, ¿no? ¿Quién vigila a los guardianes? Y el guardián supranacional pues nos ha resultado tan poco fiable
como el guardián nacional. Y efectivamente muchas organizaciones internacionales hoy día están a la cabeza de ese proceso de degradación de los derechos, de inflación y de adición de nuevos derechos que implican la negación de los verdaderos, etcétera. Entonces, esa reacción de recuperación de la inspiración original, la concepción original de los derechos, me temo que no nos va a llegar desde el ámbito supranacional, sino, espero yo, desde el ámbito nacional. Es decir, yo confío en la nueva derecha. Yo mismo he sido pues, diputado de un partido que representa a la nueva derecha española, el partido Vox, y es aquí donde veo yo pues, una voluntad más clara de resistirse a esta expansión de los derechos, expansión indefinida que implica en realidad la corrupción de los derechos. De ahí es donde nos puede venir la solución. No confío yo tampoco mucho en las organizaciones internacionales con el sesgo que han tomado últimamente, ¿no? Sí, muy bien. Bueno, mira, tenemos 2.000 personas en vivo. Hemos tomado ya 35 minutos y en España ya deben ser prácticamente las 2 de la mañana. Quiero comentarle a toda la gente que ha llegado hasta aquí, a este vivo, que nos ha escuchado, que el profesor Francisco Contreras va a estar dando un curso sobre derechos humanos en Tecnopolitea. Es un curso que empieza este sábado, dura un mes y estamos dando 25% de descuento en el link que les dejo en la descripción de esta transmisión en vivo, de este video. Así que muy brevemente, Francisco, ¿de qué va a tratar el curso? Bueno, pues en el curso haremos un recorrido histórico sobre la génesis de los derechos humanos, cómo surgió la idea, por qué durante milenios pensadores tan importantes como Platón, Aristóteles, Santo Tomás, San Agustín no tuvieron noción de los derechos humanos, surgen a partir del siglo XVII. Esto es una cuestión que no hemos tenido tiempo de abordar en esta conversación. Pues veremos un poco eso, un recorrido histórico con esos 3 grandes hitos que vimos antes, y la cuarta sesión de las 4 que tenemos previstas la dedicaremos al análisis de lo que sí hemos comentado en esta conversación, es decir, cómo se nos está yendo de las manos la noción de derechos humanos. Los derechos humanos fueron pensados inicialmente como un freno para el totalitarismo y, en cambio, en lugar de eso, se están convirtiendo, desgraciadamente, en instrumentos de un nuevo totalitarismo. Totalitarismo blando, totalitarismo woke, que no es igual que el totalitarismo brutal de nazis o comunistas, pero que no deja de ser la imposición de un pensamiento único, ¿no? No deja de ser liberticida a su propia manera. Bueno, quedan entonces todos invitados a este curso. Es muy importante formarse, es algo que ofrece la Academia Tecnopolitea de manera online, con lo cual es educación a distancia, simplemente con una computadora, con un celular. Uno se conecta a las clases, son 4 clases los días sábado del mes de febrero, el mes que está comenzando hoy mismo. Y ya saben, tienen 25% de descuento, con lo cual les queda, la verdad, que una matrícula, que yo la verdad que no sé cuánto será, pero alrededor de $70 o algo más o menos así debe ser. Francisco, muchísimas gracias por estar hasta esta hora aquí con todos nosotros. Y bueno, todo el éxito para el curso que estarás iniciando este sábado. Pues muchas gracias y encantado de estar aquí contigo y esperemos que el curso vaya bien. Sí. Muchas gracias. Va a ir muy bien. Muchas gracias. Un abrazo grande. Un abrazo, Agustín. Hasta la próxima. Bueno, yo me quedo con ustedes simplemente para saludarlos. Aquí tenemos gente que nos ha hecho llegar algunas donaciones. Muchísimas gracias por eso. Cristian Quiñones, ¿qué opinan de la frase donde hay una necesidad, hay un derecho? Bueno, tiene que ver con lo que estaba hablando recién Francisco, que es que las necesidades son ilimitadas y los recursos son limitados, con lo cual decir que donde hay una necesidad hay un derecho implica que le tenés que sacar a alguien el fruto de su propio trabajo para cumplir con el derecho de aquel que no ha producido ello, violentando el derecho de la propiedad y de la libertad económica del primero en virtud del segundo, con lo cual ahí habría una enorme contradicción, como recién marcaba Contreras. Bueno, aquí doctor Apolo dice, te queremos mucho, Agustín, viva la libertad, carajo, un abrazo grande, bienvenidos los nuevos miembros del canal, José Epifanio Villagra Barrera, bienvenido, Giovanni Díaz, bienvenido, y Verónica Paredes, bienvenida al canal. Tenemos aquí también a Shargaze, bienvenido al canal. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Ya saben, el link para inscribirse en el curso sobre derechos humanos
está en la descripción de este video. Los esperamos a todos. Hasta la próxima.